Me han pedido que cubra una presentación sobre financiamiento por terceros. Se trata de un tema que ha tenido evidentemente muchísimo desarrollo yo creo en los últimos 10 a 15 años. Ha habido muchísimo interés desde un punto de vista sustantivo y procesal, con muchas cuestiones que han ido surgiendo a partir del uso extendido del financiamiento por terceros, incluyendo cuestiones como el disclosure, la revelación de acuerdos de financiamiento, cuestiones de conflictos de interés, cuestiones de costos. Creo que también el financiamiento por terceros ha tenido un impacto como muy pocas otros desarrollos han tenido en lo que es la práctica, la manera en que los abogados que hacemos arbitraje ejercemos esta práctica, la manera en que nuestros clientes han podido tener acceso a esta vía para resolver disputas. Por ahí puedo dar una referencia personal que creo que muestra un poquito cómo este sector, este espacio ha ido creciendo de forma, diría, exponencial en los últimos 10 años. Yo pasé 10 años en Freshfields, en el grupo de arbitraje en las oficinas de Washington, de Londres, y tuvimos nuestro primer caso financiado por un tercero en el año 2011. Se trataba de una compañía minera canadiense que tenía operaciones en Venezuela y, bueno, en el año 2011 Venezuela nacionalizó su sector aurífero y esta compañía, que tenía unas 40 concesiones para explorar y explotar oro, bueno, vio todas sus concesiones, sus operaciones, estaba operando en varios lugares transferidas al gobierno. La compañía no estuvo de acuerdo con el procedimiento que se le planteó para compensar esa nacionalización y, bueno, decidió iniciar un arbitraje internacional bajo un tratado en vigor entre Canadá y Venezuela. En ese caso, la compañía era una compañía que solo tenía operaciones en Venezuela, con lo cual, en el momento que nacionalizan sus operaciones allí, esencialmente se queda sin ningún activo. Y la compañía no tenía realmente fondos disponibles ni siquiera para iniciar el arbitraje. Sin embargo, tenía lógicamente un reclamo muy valioso, por lo menos como lo veía la compañía, y inmediatamente bueno, nos vinieron a ver y pensamos en la opción de financiamiento por terceros. Lo que fue interesante en ese momento es que era la primera vez que veíamos un caso de este tipo y empezaron a surgir cosas, claro, que eran nuevas para nosotros. El cliente nos preguntaba, bueno, los términos comerciales, ¿cuánto tengo que pagar por este financiamiento? La verdad es que nosotros no lo habíamos hecho antes y no había un mercado, no hay hoy un mercado muy transparente de términos comerciales. Imaginen hace unos 7 o 8 años, donde todavía había mucho menos de este tipo de casos que uno podía conocer. Lo otro que recuerdo surgió en ese contexto fue el acuerdo de financiamiento en sí. Me acuerdo que nos llegó el acuerdo y teníamos que decir, ok, ¿esto quién lo mira? ¿Esto es para que lo miremos nosotros en arbitraje o esto se lo pasamos a corporate y lo mira esto? Porque de alguna manera también tiene un elemento de una adquisición, de un reclamo, que no es tal, pero sí un proceso de due diligence muy importante. Y todo eso, la verdad que fue generando bastante know-how interno a través de los años y hubo gente que se empezó a especializar en esa área particular. Pero, ok, bueno, tenemos que establecer un contrato de financiamiento, cuáles son los temas que nos preocupan, cómo protegemos al cliente. Evidentemente el financiador también quiere tener cierto entendimiento de lo que está pasando en el reclamo, aunque acepta que no va a tener ningún control sobre el reclamo. Bueno, todas estas previsiones, qué pasa si hay una oferta de acuerdo, qué potestad tiene el financiador en ese contexto, bueno, cantidad de temas lógicos que surgieron. En ese mismo momento, lógicamente, la práctica se empezó a expandir y creo que incluso dentro de la firma en los próximos 7 o 8 años vimos un crecimiento, como decía, exponencial del número de casos con financiamiento y eso obviamente solamente reflejaba lo que estaba pasando en la práctica en general.
Y en el año 2013, conscientes de esto que estaba sucediendo, Queen Mary University en Londres y el International Council for Commercial Arbitration, ICA, decidieron armar un grupo de tareas para empezar a tratar de determinar algunas de las cuestiones que estaban surgiendo en la práctica con el uso de financiamiento por tercero y empezar a dar algunas respuestas, tratar de buscar algunos principios generales, algunas prácticas recomendadas en algo que estaba expandiéndose muy rápido y para lo cual existía muy poca regulación. El reporte se presentó finalmente en el año 2018, y hubo un primer reporte que se presentó en septiembre de 2017 para consultas en general. Se presentó el reporte en borrador y hubo consultas a practicantes en general. Como ven en la pantalla, en la preparación en sí de este reporte hubo 50 miembros involucrados de 20 jurisdicciones distintas y una de las grandes cuestiones que fueron sucediendo con el desarrollo del reporte era tratar de establecer algunos objetivos, como decía, de mínima y no tratar de ser demasiado abarcativos. Y bueno, vamos a ver ahora parte del contenido de este reporte. El reporte ha salido y ha tenido críticas variadas. En mi opinión, creo que es un reporte sumamente útil en establecer algunos de los puntos más importantes y empezar a generar un debate y una discusión sobre cuestiones que cada vez estamos viendo más en la práctica. No voy a pasar demasiado tiempo en los primeros 3 capítulos del reporte, simplemente se hace una introducción, se describe el mercado del financiamiento por terceros, se explica un poco cómo es que se estructuran normalmente estos acuerdos y se hace una definición de tercero financista que es interesante porque, como decía antes, con el desarrollo de esta práctica, la verdad es que la financiación por terceros hoy por hoy no se puede decir que abarca un solo modelo. Hay realmente una variedad de maneras en que los financistas pueden intervenir en un caso de estos. Está lo que se denomina el portfolio funding, en el cual el financista provee una línea de crédito para financiar un número de casos en los cuales ese dinero se puede asignar a los diferentes casos indistintamente. Existen otras opciones en las cuales el financista de alguna manera compra el reclamo, compra una participación en la empresa que está reclamando. El modelo que siguió el grupo de tareas en su análisis es el tradicional, el clásico modelo en el cual el financista simplemente invierte en un reclamo puntual y tiene luego un beneficio en el resultado final. Generalmente es un beneficio en el resultado final. En algún otro caso ha sucedido que alguna entidad ha financiado un reclamo, especialmente en el caso de algún ejemplo con estados en los cuales se ha donado ese dinero para apoyar la defensa de algún reclamo por un estado. Pero el modelo tradicional es el que tenemos en la pantalla, en la parte, en el anteúltimo bullet point, en el cual se provee apoyo material y financiero para el reclamo y luego se obtiene un beneficio del resultado final. El reporte tiene cuatro capítulos seguidos sustantivos. El primero de estos es el capítulo 4, que habla de la revelación de los conflictos de interés. En cada reporte, básicamente, la conclusión, si se quiere, viene dada por una serie de principios y una serie de prácticas recomendadas, de best practices, que son a los que me voy a referir hoy por una cuestión de tiempo y luego podemos abrir el debate con la mesa. En lo que hace a revelación y conflictos de interés, el reporte recomienda que se den a conocer por propia iniciativa de la parte financiada la existencia y la identidad del financista. Esto es importante ser muy claros. Se está hablando de la existencia del financiamiento y la identidad del financiamiento del financista. Esto es, lógicamente, por una cuestión más que nada de conflictos de interés. No se está hablando de una revelación del acuerdo de financiamiento en sí. Se establece también el principio que los árbitros y las instituciones tienen la autoridad de pedir
a las partes esta información y de hecho corresponde a las instituciones hacer una evaluación para evitar la existencia de conflictos. En términos de mejores prácticas, se habla de que es muy importante al principio de cualquier negociación de este tipo tener un acuerdo de no revelación, un Non-Disclosure Agreement, que realmente esté adecuadamente, que no tenga todas las protecciones necesarias. Y como se explica en el segundo punto, y yo decía hace un momento, en principio no debería ordenarse la revelación de los detalles de las transacciones del acuerdo de financiamiento, porque no es directamente relevante en la mayoría de los casos, al menos para la cuestión del conflicto de interés posible. Capítulo 5 habla sobre el privilegio, sobre el secreto profesional. Evidentemente acá hay una pequeña tensión en el sentido de que normalmente la relación es entre abogado y cliente y tiene que ser una relación evidentemente absolutamente transparente al principio del caso, y al traer una tercera parte como el financista, eso puede generar algunos problemas en relación al mantenimiento del secreto profesional y del privilegio. Y se ha realmente enfatizado la importancia de que eso no altere el privilegio y el secreto profesional. Evidentemente, las partes tienen que ser enteramente transparentes al principio del caso con el financista, y para poder ser enteramente transparentes tienen que tener la confianza y la seguridad de que lo que ellos le revelen al financista luego no va a ser objeto de revelación en un proceso, que no se está renunciando a ese privilegio del secreto profesional. De nuevo, eso no abarcaría la existencia y la identidad del financista, lógicamente, como decíamos antes, necesarios para determinar posibles conflictos de interés. Y realmente el contenido de un acuerdo de financiamiento solo debería revelarse en forma excepcional. Y si fuera así, si el tribunal así lo ordenara, tienen que tomarse las medidas necesarias para proteger cualquier información en ese acuerdo de financiamiento que pueda realmente tener un impacto en el caso. Y por ejemplo, si pensamos en un acuerdo de financiamiento, por más simple que uno lo quiera hacer, evidentemente va a tener que incluir los términos económicos de esa financiación.